En este video vamos a estudiar los caminos y circuitos de Hamilton, que en cierto modo continúan el camino que comenzamos en el video anterior con los caminos y circuitos de Euler. En cierto modo es algo así como el problema dual, pero por otro lado también es un problema relativamente distinto, pues la teoría de base y lo que se conoce sobre estos caminos y circuitos es muy diferente a la teoría y lo que se conoce sobre los circuitos y caminos de Euler. Recordemos que un camino de Euler era un camino que pasaba por todos los vértices del grafo utilizando una y solo una vez cada arista, y particularmente si el vértice inicial y final eran el mismo se llamaba circuito o camino cerrado de Euler. La clave es que era un camino simple, es decir que no había aristas repetidas y que todas las aristas eran usadas una única vez. Los vértices podían repetirse tantas veces como yo quisiera en el medio del camino siempre y cuando los recorriese a todos. En los caminos y circuitos de Hamilton, al revés, no necesariamente al revés, sino como problema dual, llamémoslo de alguna manera, lo que intentamos es encontrar un camino que pase exactamente una vez por todos los vértices del grafo, pasando por todos y una vez por cada uno. Solamente se pueden repetir por el primero y el último si se trata de un circuito o camino cerrado. Pero en este caso, en los caminos de Hamilton, puedo repetir y utilizar más de una vez cada arista en el caso de que fuese necesario. Entonces vamos a comenzar definiendo, vamos a decir que sea primero G, un grafo que tiene un conjunto de vértices B, un conjunto de aristas A y una relación de incidencia delta. Entonces definimos, se llama camino de Hamilton, a aquel que pasa exactamente una vez por cada, por cada vértice del conjunto B. Y similarmente se llama circuito de Hamilton al circuito que pasa exactamente una vez por cada vértice de B, excepto el primero y último, que obviamente son iguales por ser un circuito, y último, que son iguales. Entonces este es el problema de Hamilton, que es un camino y un circuito de Hamilton, o sea, es entre comillas lo mismo que el camino y el circuito de Euler, pero trabajando con vértices en lugar de aristas. Ahora, el problema con los caminos y circuitos de Hamilton es que en los caminos y circuitos de Euler había una condición necesaria y suficiente, es decir, que había una condición que si se cumplía había un camino de Euler y si no se cumplía no había camino de Euler. Lo mismo para los circuitos, que en un caso era para que haya un camino o circuito de Euler todos los vértices tenían que tener valencia par, y para que haya un camino de Euler tenía que haber exactamente dos vértices de valencia impar, y en ese caso el camino comenzaba en uno de ellos y terminaba en el otro. A su vez estos dos permitían construir el algoritmo de Fleury, que me permitía detectar caminos y circuitos de Euler. El problema con los caminos y circuitos de Hamilton es que no existen condiciones necesarias y suficientes para su existencia. ¿Sí? Lo bueno de las condiciones, ya les digo, necesaria y suficiente, es que si se cumplen, existe el camino; si no se cumplen, no existe. Existen solo algunas
condiciones suficientes, es decir que si se cumplen existe el camino, pero puede ser que no se cumplan e igualmente haya camino, ¿sí? Entonces, que esa condición no se cumpla no me garantiza que en un determinado grafo no voy a tener un camino o circuito de Hamilton. Es muy probable que con lo que se conoce de la teoría de grafos no existan esas condiciones necesarias y suficientes, y que haya que desarrollar alguna nueva teoría o rama de la teoría de grafos para poder detectarla, pues este es un problema que ya es bastante viejo y aún no se han encontrado esas condiciones necesarias y suficientes. En general, con respecto a estas condiciones suficientes, como las aristas se pueden repetir en el camino y circuito de Hamilton todas las veces que yo necesite, es muy posible que al aumentar el número de aristas de un determinado grafo, como tengo más alternativas para recorrer caminos a través del grafo, entonces es muy probable que al aumentar el número de aristas del grafo aumente la probabilidad de que existan caminos y circuitos de Hamilton. Entonces, la mayoría de las condiciones suficientes que se conocen para la existencia de circuitos de Hamilton, que recordemos que son suficientes pero no necesarias, es decir, puede que no se cumplan y que igual haya caminos de Hamilton. Entonces la mayoría de las condiciones suficientes que se conocen están relacionadas con y dependen con un número grande de valencias para el grafo y sus vértices. Entonces las condiciones que por ahora se conocen son básicamente tres. La primera de ellas se llama teorema de Dirac, y dice lo siguiente: teorema de Dirac. Entonces este teorema lo que dice es, sea vamos a escribir más prolijo, sea un grafo simple G con el número de vértices n mayor o igual a 3, es decir, tiene que tener como mínimo 3 vértices. Luego, si para todo u que pertenece al conjunto de vértices se cumple que la valencia de ese vértice es mayor o igual a n sobre 2, entonces G tiene un circuito de Hamilton. Entonces, si esa condición se cumple, que supongamos un grafo que tiene 10 vértices, entonces si todos los vértices tienen como mínimo valencia 5 o más, entonces estamos seguros que ese grafo tiene un circuito de Hamilton. Otro es el llamado teorema de Ore, es la segunda condición suficiente conocida, que dice, bueno, nuevamente, sea un grafo simple G también con una cantidad mayor o igual a 3 de vértices. Entonces, si para todo U que pertenece a B y para todo B que pertenece a B, vamos a ponerle W para que no se confunda, con U y W no adyacentes, es decir, que no estén conectados por una arista, para todo par de vértices no adyacentes, si se cumple que la suma de las valencias de ambos, la valencia de U más la valencia de W, es mayor o igual al número de vértices del grafo, luego G tiene un circuito de Euler. Perdón, de Euler, no de Hamilton, me quedé en el video pasado, de Hamilton. Entonces esa es otra condición que si se cumple, existe un circuito de Hamilton. Y la tercera de las suficientes, que no son muchas conocidas, que vamos a ver, este no tiene nombre, le vamos a llamar simplemente teorema 3 o condición 3 para distinguirlo del de Dirac, que sería el 1, y el de Ore, que sería el 2. Entonces este dice, sea un grafo simple G con n vértices
y m aristas. Luego, si se cumple que el número de aristas m es mayor o igual, esto es m, el número de aristas es mayor o igual que un medio de n cuadrado menos 3n más 6, es decir, esa cuenta sobre el número de vértices, entonces G tiene un circuito de Euler. Lo tengo con el circuito de Euler, perdón, un circuito de Hamilton. Euler fue en el video pasado. Entonces, esas son las tres condiciones más conocidas suficientes que me establecen que si se cumplen existe un circuito de Hamilton. Problemas con estas condiciones. Primero que nada, como ya les dije, no son condiciones necesarias, con lo cual puede ser que esta condición no se cumpla, o esta condición no se cumpla, o esta condición no se cumpla, y así todo existe el circuito o camino de Hamilton, ¿sí? Si se cumple, existe, pero si no se cumple, todavía puede existir. En el caso, en cambio, cuando era necesaria, en los teoremas de Euler, si no se cumplía, yo estaba seguro que no había camino o circuito de Euler. Acá puede ser que esta condición o esta no se cumplan, y sí exista un camino o circuito de Hamilton. Otra es que quizás no tanto la primera o la segunda, pero sobre todo esta tercera es una cuenta relativamente extraña que no es fácil de acordarse. Y el tercer problema con estas condiciones es que tampoco me dicen cómo encontrar ese camino o circuito de Hamilton, es decir, no hay un equivalente al algoritmo de Fleury para los caminos o circuitos de Hamilton. Entonces, como ya les decía, es bastante reducida la teoría de caminos y circuitos de Hamilton comparado a los caminos y circuitos de Euler. Probablemente, como este es un problema viejo, sea necesario ampliar o que aparezca una rama nueva de la teoría de grafos para poder encarar este tipo de problemas. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a ver el único ejercicio de la guía que tiene que ver con esto, que es el ejercicio 10, que me permite, dado un grafo del tipo Kn, determinar para qué valores de n tiene caminos y circuitos de Hamilton. Entonces, bueno, como siempre, volvamos a recordar que un grafo del tipo Kn era un grafo donde todos los vértices son adyacentes entre sí, es decir, estaban todos conectados por una arista. Si este es B1, este es B2 y este es B3, entonces este era K sub 3, y por ejemplo, para volverlo a traer nuevamente a la mente, si bien esto lo vimos en el primer video y lo repasamos en el de Euler, esto sería B1, B2, B3 y B4, todos conectados con todos, así que también tengo esta arista y hacemos un saltito así para que no piensen que ahí donde se cruzan había un nuevo vértice. También lo podría haber dibujado por aquí afuera, este sería K sub 4. La idea es que para todo U que pertenece al conjunto de vértices de un grafo Kn, se tiene que la valencia de cada uno de esos vértices, habíamos descubierto en el video anterior que era n-1, pues si yo tengo, por ejemplo, un K sub 6, cada uno de los 6 vértices se conecta mediante una arista con los otros 5, entonces tenía valencia 5. Entonces, similarmente, si tengo un grafo del tipo K sub n, cada uno de sus vértices tenía valencia n-1. Entonces, supongamos, entonces, sea Kn, y vamos a suponer, para poder aplicar los teoremas, con n mayor o igual a 3. Ahora vemos qué pasa en el caso si n es igual a 2. Entonces, sea Kn con n mayor o igual a 3. Entonces, lo que podemos, primero que nada, observemos que Kn es un grafo simple. Para recordar, grafo simple quiere decir que no hay lazos ni aristas paralelas. Entonces, estamos en las condiciones de los 3 teoremas anteriores, particularmente de los 2 primeros. Entonces, luego, por el teorema de Dirac, vamos a utilizar el primero, que es en general el más sencillo. Por teorema de Dirac, de los mencionados anteriormente, debe cumplirse que para que exista circuito de Euler, la sigo teniendo con Euler, circuito de Hamilton,
Si en este video dije Euler muchas veces, con respecto a las conclusiones me estaba refiriendo a Hamilton. Euler lo mencioné un par de veces como comparación, pero todos los teoremas y propiedades que vimos aquí es sobre circuitos y caminos de Hamilton. Para que exista un circuito de Hamilton, la valencia de cada vértice tiene que ser mayor o igual a n sobre 2, donde n es el número de vértices. Si esto es lo que decía el teorema. Entonces, debe cumplirse que para todo U que pertenece al conjunto de vértices de Kn, la valencia de U debe ser mayor o igual a n sobre 2. En este caso sería pedir que n-1, que es la valencia de cada vértice, sea mayor o igual a n sobre 2. Y esto es lo mismo que pedir que n menos n sobre 2, este que pasa restando, sea mayor o igual a 1, que es este que pasa sumando. N menos n sobre 2 me da n sobre 2 mayor o igual a 1, y por lo tanto n tiene que ser mayor o igual a 2. Entonces quiere decir que en un grafo, pero como supusimos, suponemos, vamos a poner n mayor o igual a 3, entonces para todo, es decir, este n mayor o igual a 3 lo supusimos al comienzo del ejercicio para poder aplicar el teorema de Dirac. Entonces, para todo n mayor o igual a 3, lo que podemos concluir es que Kn tiene circuitos de Hamilton. Entonces, ahí descubrimos para qué valores de n hay circuitos de Hamilton. Y el caso que nos faltaba analizar es si n es igual a 2. Si n es igual a 2, teníamos K2 que consistía en lo siguiente, eran dos vértices conectados por una arista, entonces el camino B1, B2 a través de esta arista o B2, B1, fíjense que utiliza los dos vértices del grafo y exactamente una vez cada uno de ellos, entonces es un camino de Hamilton, ¿sí? Y con menos de dos vértices no existía un grafo Kn, entonces la respuesta final sería que la respuesta K sub n tiene un camino de Hamilton para n igual a 2 y circuitos de Hamilton para n mayor o igual a 3. Esa sería la conclusión final, es decir que en realidad los grafos del tipo Kn eran eulerianos solamente para 2 y para los valores de n impar mayores o iguales a 3. En cambio los Kn son siempre hamiltonianos, pues como tienen muchas aristas, como habíamos visto, aumenta la probabilidad de que existan caminos y circuitos de Hamilton. Pero bueno, así como lo de Euler se podía aplicar a un gran número de grafos, son relativamente pocos los grafos y los grupos de grafos, como este caso del Kn, a los que se le puede aplicar la teoría de Hamilton.